5 años a la República Argentina con su mamá Petronila y su papá José a bordo del Belvedere. Nunca imaginó que su vida iba a ser tan fructífera, tan impresionante, tan didáctica para todas nosotras, para las 5 mujeres que le dimos el disgusto de nacer mujeres. Sí, somos 5. Algunos dicen que son 2, otros dicen que somos 3 y otros dicen que son las 2 últimas, porque mi viejo se dio el lujo de varias etapas en la vida. Y bueno, no quiero hablar de él porque mi papá no va a hacer calle ni monumento. De eso estoy absolutamente segura. Es más, la noche anterior en la que nos despedimos por primera vez en 97 años, nos pidió a las que somos un poquito más, a las que parecemos, mejor dicho, a las que parecemos ser un poquito más duras, no que le diéramos un beso, sino que le diéramos 2. A mí particularmente me tomó de la mano con una temperatura rara que yo sentí en ese momento. Le di un beso y me pareció raro porque nunca pedía que le dé un beso. Y entonces cuando ya me estaba yendo me dijo, dame otro. Y bueno, por eso les digo que mi papá se fue feliz, con la misión cumplida después de haber hablado con nosotras y decir qué suerte que pude ver a mi hija Lucía, que es su hija menor. Qué suerte que pude hacer todo lo que hice, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Y bueno, no se privó, por supuesto, esa noche de hablar de que más había dicho que estábamos todos en terapia intensiva, entonces dijo, capaz que nos vamos a morir. Pero bueno, lo cuento así, como puedo. Ustedes saben que lo que más a uno le sostiene su resiliencia, la resiliencia es esa fortaleza que uno tiene, es poder utilizar la ironía, el humor negro o lo que sea para salir adelante. Y esa es una de las mayores enseñanzas. De lo que les quiero hablar no es de mi papá. Les quiero hablar de un siglo que abarca sus 97 años. Les quiero hablar de ese siglo. Hay por acá alguien con un micrófono prendido. Les quiero hablar de ese siglo que él transcurrió y de ese siglo que él vivió. Porque mi viejo, esa noche, como había escuchado a tanta gente repetir de que había una funcionaria que decía que yo iba a ser candidata a intendente, se fue convencido de que yo iba a ser candidata a intendente. Como yo estaba convencida, cuando tenía 4 o 5 años, que mi papá iba a ser presidente, porque como trabajaba tanto y no lo veíamos nunca, digo, bueno, un día va a ser presidente y yo ya no, o sea, tiene que ser que después cuando fui un poco más grande dije, claro, pero si todos los que trabajan llegan a ser presidente, capaz que tienen que ir a sorteo, pensaba, así, ¿sí? Bueno, ni me imaginaba que iba a tener una vida entre tantos gobiernos de facto, democráticos, y cosas. Así que bueno, cuando era chiquita yo de eso no tenía conciencia, yo creía que mi papá, de tanto mérito que hacía, un día llegaba a ser presidente. Es más, alguna vez pensé que el profesor Semillita, como le decían, muy cortito mi papá, o sea, de muy poca estatura, iba a tener que levantar el techo de mi casa, porque el día que siguiera creciendo, el techo, la cabeza le iba a tocar el techo, ¿sí? Bueno, las imágenes que uno tiene de chicos. Entonces, les digo, no quiero hablar de él, quiero hablar del siglo que a él le tocó vivir, de la Argentina a la que él vino y de la Argentina de la que se fue, y de lo que fue aquella epopeya, y de la epopeya que probablemente tenga que venir en algún momento, porque no nos vamos a poder hacer los distraídos. Ayer, bueno, entre todos esos trámites horribles que hay que hacer cuando se muere un ser querido, y todas esas papeles que hay que buscar y demás, más allá de que la noche anterior esto está acá, esto está allá y todo, no podíamos encontrar el DNI. Y digo, este es el colmo de los colmos después de tantas cosas que nos ha dejado escritas y todos los días entregando un sobre con instrucciones para todo. Incluso nos dejó un sobrecito con los gastos para pagar su sepelio. Él pensaba que nosotros no se lo íbamos a poder pagar. Creo que en algún punto tenía alguna desconfianza. Entonces nos dejó un sobrecito. Esto es para la cremación de los abuelos, esto es para mi sepultura y demás. El cajón póngame el común nomás. Todo eso, así era mi papá. Pero es el símbolo de un siglo que él vivió, de gente que pensaba así, programando, organizando, tratando de ver un poquito más allá del día a día,
de lo que le tocaba. Y mientras que sacaba algunas fotos de tal como estaba la casa de mi papá y mi mamá, donde están los tapices de mi vieja, donde están sus recuerdos y demás, había un cuadro más grande que es una editorial que escribí en el año 2016 en ocasión de su cumpleaños. Ese editorial dice así, y ustedes van a ver por qué quiero hablarles de un siglo. Son 97 años, pero quiero hablarles de un siglo y de esa epopeya. Mi padre cumplirá 91, les recuerdo, era el año 2016, y le teme mucho a la falta de memoria. Su intacta lucidez hace que cada día se proponga una nueva meta, y por ello visita a mi madre. Se entusiasma cuando ella sonríe con una expresión que se parece, y mucho, al nombre con que la bautizaron sus padres, Emperatriz. Desde ese mundo, en el que el olvido es herramienta y la memoria ejecución, mi padre escribe día a día su historia y la de los demás. Es probable que alguien se pregunte por qué escribo algo sobre mi papá. La verdad es que es complicado explicar, salvo que les cuente que el domingo 25 es su cumpleaños y que para él no hay nada mejor que sus hijas recuerden su origen, su trabajo, y que por sobre todas las cosas garanticen la trascendencia de convicciones, conductas y pensamientos. Llegó una tarde a esta redacción con un legado más que importante para ganar la página editorial. Y también para ganarse el color, con una lista que tiene nombres y apellidos de productores, empacadores, fruticultores y exportadores, de la que él mismo fue actor protagónico y de reparto. No hay placa que los recuerde. Por eso, y porque se me ocurre que es un buen regalo para todos los sanpedrinos, me permito imprimir estos nombres que él recuerda, casi de memoria como un compromiso con la vida, aferrada a una tierra que aún, sin ser la suya, ama como propia. En algún punto mi papá forma parte de esa historia. Mi papá nació en Fraine, Italia, el 25 de diciembre. Si ustedes lo ven caminar varias cuadras por día, es porque abraza la vida de manera bastante obstinada, a punto tal que si se enferma, dice que está sano. Mi papá me recuerda siempre que hay muchos desaparecidos en el trabajo, que él más conoce, y aunque lee desde siempre los diarios, no entiende qué pasó con tanta gente que tenía pocas o muchas hectáreas con frutales, o tantos que tenían trabajo siempre en el campo. Mi papá dice que es la economía. Mi papá se llama Antonio y mira en el YouTube los videos de Fraine una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para no olvidarse. Domingo Actis, de la Buena Moza, Eduardo Actis, de la Buena Moza, María José, del paraje El Ideal, Julio, en el mismo lugar, el Cantábrico, Bartolomé Adrover, Jaime Adrover, Sebastián Adrover, Antonio Aguilar, de Santa Lucía, Osvaldo Aguilar, en el barrio Estación, Domingo Alacio, Felipe y Procopio Halcón, Alés Raúl en Río Tala, Almandós Agustín, Antonio Alonso, Alonso Pilé en Río Tala, Alonso Raúl, en la revancha Los Altamontes, hermanos, Álvarez Gumercindo, Álvarez Roberto, Álvarez Trotsky, Manuel, Amartino Raúl, Arboníes Roberto y José, Armengol Rodolfo, Aquistapache, Antonio, Artigues Jaime, Artigues Miguel, Campo Bozano, Artigues Sebastián, el tío Tito sería Artigues Sebastián. Ellos eran todos de la Buena Moza. Eduardo Asimonti, Arturo Asimonti, Fortunato Ballerini, Andrés Barcala, Antonio Barceló, Ramón Barceló, Sebastián Barceló. También en la Buena Moza, Francisco Batalla, Antonio Batle, Marcos Batle, Pedro Juan B., Pablo Carlos, Benazar, Lorenzo Juan, Benceni Miguel y Emilio, Vini Melis, Nadal, Vini Melis Miguel, Berardi Antonio, Ernesto Berenguer, Berreta Reinoldo, Biagini Lorenzo, Biaín Héctor y Celina, Vitonte Pascual, Camaraza Luis, Cao Justo, en realidad,
Capdevila y compañía, Capetillo Horacio, Careta Alejandro, Carugati Carlos, César Julio, Colisignio Francisco, Colón Obrador, Andrés, Copeca, Cormio José, Cogan Raúl, en Gobernador Castro también Roque Coronato, Carlos Corti, Enzo y Rodolfo Corti, Roberto Corti, Alfredo Crivelli, Juan Cúñer, Pedro Cúñer, Juan Crivelli, Miguel Bossi, Jaime Bober, Federico Brodi. Ven que voy por la B larga, ¿no? Ven que voy por la B larga. A la B larga le sigue la C, la D de Roquedotti, la F de Santiago Fócar, y así por seguir, ¿no? Porque, o sea, voy recorriendo porque es tan larga, pero tan larga, y algunos me van a decir Sigismundo Goldwasser, Estanislao Giedra, Felipe Gómez, Joaquín Gordó, Antonio Gomila, Juan Gomila, Rafael Gomila, Guso José, Giver José, Guigues Ovidio, Arambure Juan, Invernice Gilberto, Miguel Jaime, y voy por la J, y me sigo salteando, y llego a la L, Juan Lubier, paso por la M, Gabriel Maimo, Héctor Manberto, Francisco Manresa, Ángel Malacalza, Marchi Rodolfo, Marelli Hermanos, Marelli Hugo, Martínez Balbino, y me voy a la N, y así aparece Juan Nicolau, Héctor Jorge Nochetti, Vicente y Alberto Novela, José Novela, perdón por los que no leo, Francisco Novo, Vicente Novo, Andrés Obrador, y llego a la O, Roberto Osca, Juan Pesoli, Parra Antonio y Modesto, Parra Julio, Parra Melchor, Parra Tomás, Picagli Pablo, Pons Emilio, Premoli Luis, Provenzal Salvador, Axel Pujol, Elvira Pujol, Puig Antonio, y llego a la Q, Queral Antonio, Antonio Riera, Riera Rafael, Rolfo Arturo, Rolfo Mateo, Roselló Juan, Ribe José e hijo, Roselló Lorenzo, Romagnano hermanos. Esta lista hacía mi papá. Llegué a la S con Rodrigo Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Antonio Sansó, Escaduto y compañía. Sí, Escaduto y compañía. Vieron que hay un barrio que se llama Escaduto porque estaba el galpón de Escaduto. Schellenberg Bruno, Sarabia Hermanos, Esbert Juan, Esbert Miguel, Esbert José, Roque Escarfó, Atilio Scandiani, el de los viñedos. Sí, había viñedos en San Pedro. Adolfo Suero, Amadeo Tadei, Benito Tagliatori, Hugo Tagliatori, Juan Tetamanti, Cayetano Tetamanti. Me detengo en Tetamanti porque me daba risa el apellido, pero cada vez que íbamos a casa de los Tetamanti nos divertíamos mucho. Y ayer uno de los hijos de este cómplice de mi padre llegó a saludarnos y dije, pero mirá vos la cantidad de frutos que ha dejado Antonio. Lorenzo Tous, y voy por la T, y me salteé, por supuesto, muchos nombres. Nicolás Vidal, en la B corta, Jaime Vicens, Daniel Vicens, Vila Luis Héctor, Enrique Vitale, y así sigue, ¿no? No eran los únicos, porque también había hecho una lista de empresas. Estas son las empresas, por eso les digo que es la historia de un siglo, que a San Pedro le generaban algo que hoy es bastante difícil de nombrar, que es trabajo. Que es trabajo, exclusivamente trabajo. Escuchen ustedes esto y díganme si es posible que en un siglo, en los 97 años en los que mi papá en sus primeros 63 visitaba todos y cada uno de estos lugares, porque las reparticiones públicas como el INTA no esperaban que la gente vaya a la oficina, sino que ellos iban a los lugares donde la gente cultiva. Díganme ustedes si es posible. Agostino, Aulet, Amber, Artigas, Hugo Artigues, Jaime Artigues, Sebastián, Barceló, Ramón Barbich, Barbich Hermanos, Berna Mario, Berreta Jorge, Bertoni Bota Pablo, Bolini Hermanos, Caló Eduardo, Capdevila Citrus, Casano, José Celemare, Codecido Antonio, Colucho Vicente, Coronato Vicente, Costa Manuel. Y así puedo seguir, de la A hasta la Z.
con todos estos chacareros empresarios que alguna vez se animaron a mandar la fruta afuera y que en 1967, de traje y las mujeres con vestidos nuevos, se fueron en un viaje organizado por el INTA a los Estados Unidos para ver cómo podían mejorar la producción. ¿Eran ricos? No. Eran laburantes con ganas de aprender y traer nuevas yemas, traer nuevas tecnologías, encontrarse acá en el campo y probarlas y pasarse las variedades, esconderse algunas para decir, esta la voy a tener yo primero. Pero así pensando en una ciudad pujante, a la que lamentablemente mi viejo vio agonizar junto con él, en todos los rincones, sin trabajo, con pocas perspectivas, sin mañanas de levantarse temprano y salir a ver qué es lo que hay para hacer. Y bueno, como todas las cosas, se terminan. Yo no digo que sean ni mejores ni peores, simplemente que fueron. Y que cada vez que alguien me dice que algo no se puede, a mí me cuesta mucho creerle que no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Si vinieron analfabetos, se fueron bien recibidos y lograron que sus hijos estudien y además que trabajen. Parece que para los tiempos que corren eso está mal. Y puede, a lo mejor que esté mal, puede que cada uno tenga sus razones. Pero tener el día ocupado realmente es sumamente placentero. No sé para ustedes. No me imagino el día entero haciendo la nada misma. José Preiti, Orlando Rigo, Gabriel Rolfo, Carlos Rolfo, Pablo Rolfo, Victorio Rosales, Rizo, Roberto Romano, Ricardo Rodríguez, Russo, Vicente Sagrera, Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Jorge, Sant'Angelo, Santorufo, hermanos, Escaduto y compañía, Serigliano, Sociedad, Alina, Soldimar, Taurizano, Héctor, Tauteris, hermanos, Tresasi, Suboldi, Unamuno, Abel. Bueno, de esa gente hablaba mi papá. ¿Qué habrá sido de la vida de tal o cual? Y muchos, cuando este año logramos volver las hijas con mi papá a su pueblo, a Fraine, habrán dicho, la flauta, che, fíjate, ¿no? Que tener para todos los pasajes y para los nietos. Y yo pensaba agregarle a eso, a esa suposición, sin tener nada que esconder. Sin tener nada que esconder. Sin tener nada que esconder, porque compró los pasajes y aún así, con todas las cositas que hubo de por medio, pandemia mediante, esperó y esperó para viajar con todas. Allí estuvimos, cumpliendo el sueño del Tano, no del Tano Penduso, de este otro Tano, que el Tano Penduso, por cierto, también fue su amigo. Cumplimos el sueño del Tano, no solo volver con las hijas, con algunos nietos y algunos bisnietos. Allí estuvimos, con la compañera que tenía frente a su casa para jugar y a la que le había martillado un dedo, María Stampone. Le había martillado un dedo. Yo corriendo a la procesión para que pare porque venía mi papá y lo llevábamos en silla de ruedas, no porque no pueda caminar, sino porque Fraine es un lugar imposible de caminar. Y ahí, al rayo del sol, llegamos hasta su casa, volvimos a ese lugar y yo sentí que cuando volvíamos ya estábamos hechos. Pensaba que mi papá se iba a morir un poquito antes, la verdad. O sea, volvíamos de Fraine, se iba a deprimir, porque ese viaje lo mantuvo vivo durante toda la pandemia. Pero no, estaba empecinado. Había fijado otra fecha. La fecha era el día que mi hermana Lucía pudiera regresar a San Pedro, la menor, con sus hijos. El día en que realmente estuviéramos las 5 hermanas juntas, que eso fue el pasado 10 de enero. El día en que él nos pudiera decir, chicas, esto es lo que yo les puedo dejar. Y nos dejó su mejor herencia. Nos dejó una herencia
increíble, incalculable. Ustedes ni se imaginan la herencia que nos dejó mi papá. La herencia que nos dejó mi papá es esta, la de estar cada una en su lugar de trabajo, de producción, de madre, de compañera, de esposa, de amiga. Nos dejó con una conducta que a veces nos complica un montón. Nos complica un montón la vida. A punto tal que les cuento un chiste. Ayer en medio del velorio, mientras que me abrazaba con los amigos que nos fueron a acompañar, con mis hermanas, en un momento le di un abrazo tan grande a alguien que no veía desde hace mucho tiempo que miro para arriba y veo todos los foquitos de distinto color de la Copser, el aire acondicionado que no andaba, la vergüenza de lo que roban, y digo, si mi viejo estuviera vivo, me diría, ¿dónde mete la plata esta gente? Se estarán robando todo. Si se hubiese tenido que lavar las manos en esa pileta llena de moho y sarro, ¡qué asco! ¿Cuánto hay que robar para llegar a ese límite? Se los cuento como chiste, pero sé que mi viejo lo hubiese dicho. No en voz alta, porque no le gustaba pelearse con nadie. Me lo hubiese dicho a mí para que lo comente por radio. ¿Sí? Cobarde, le decía yo. Antonio, seas cobarde. Me haces decir a mí todo lo que vos tenés ganas. Bueno, y aquí estoy. Diciendo, ejerciendo mi mejor rol. El de poder poner en palabras, porque entre los 4 y los 5 años aprendí a leer y escribir, porque desde los 3 iba al campo a desbrotar plantas, porque a los 15, si quería invitar a alguien a comer a la fiesta, que no fue fiesta, porque no había plata, o sea, otra cosa, o sea, siempre nos hizo creer que éramos tan pobres, que no teníamos Navidad, cumpleaños y Reyes. Pero bueno, ahí a los 15, ganando la guita, cosechando o fijándonos a ver si había mosca en la fruta o haciendo la quema de ramas de la poda. Así nos criamos, las 5 mujeres. Las 2 más chicas se las llevaron un poquito más de arriba. Las 3 más grandes le tuvimos que dar duro al campo. Pero ustedes no saben con el placer que puedo hablar de toda la gente que mi viejo me hizo conocer jamás en la estanciera del INTA, porque el auto oficial jamás se puede utilizar para una cuestión particular. Jamás. O sea que hasta que no tuvimos un vehículo propio, teníamos que ir en bicicleta hasta Matadero con la asada atrás. Y no digo que sea un ejemplo, pero digo que lo que en algún momento vi como injusto hoy lo veo divertido, ejemplificador, edificante, sobre todo, edificante. Y bueno, no es que sea esa mi vida, es la vida también de mis hermanas. Las 5 aprendimos lo mismo. Y aprendimos de mi vieja esta cuestión de bancar, aún aquellas cosas que nos dolían. Les quería hablar de ese siglo, del que se fue con la sensación de una epopeya ya vivida, y que siempre pensaba, o sea, él nunca perdía la esperanza de que la epopeya se repita con nosotros, con los hijos de esa gente, con los hijos de estos apellidos que estoy diciendo, con los nietos probablemente. Si no era hora de convocarlos a todos y decir, yo no puedo creer que toda esa gente que también tuvo hijos no haga algo. Porque reitero, mi papá no va a ser nombre de calle, ni monumento, ni de nada. O sea, mi papá está en la memoria de toda esta gente a la que visitó en su establecimiento, de tanta que se fundió, de tanta que se murió, y algunos se suicidaron porque no pudieron sobrevivir al desastre de la economía tan fluctuante de este país. Porque como él llegaron sin nada, y después de tenerlo, de que parecía que lo tenían todo, también lo perdieron todo. Algunos se murieron de angustia. Mi papá, que era bastante más conservador, y por qué no decir un poquito amarrete,
era como más prudente. Después que lograron exportar la primera vez, dijo, y yo no sé, no, y no me meto, y no se metió. Se quedó con algo chiquitito y más o menos entre las nueces pecan, que le salvaban la temporada, que él había traído en el año 67 a la República Argentina y que ahora se ha transformado en un cultivo importante. O con el libro que escribió, El cultivo del banano, cuando todos se le reían de las bananas, ¿qué banana va a haber en la Argentina? Y hoy en Salta, en el norte del país, se cultivan bananas tan buenas como las de Ecuador. Bueno, de esas cosas vivía mi viejo. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, ¿y qué lográs con esa pavada que vos decís al aire? Atendiendo gente que tiene un bacho, que no puede hacer un trámite en el hospital. Y lo mismo que mi papá. Sembrar algo que le cambie, aunque sea un segundito, la vida a la gente. Un segundito. Eso hago. O sea, la construcción del mundo está hecha de gente que hace cosas chiquitas y que sumadas cambian el planeta. Así que estoy para eso, para las lamparitas flojas, para los que se roban la plata, para los corruptos, para los que se burlan de la gente, para los que apuestan a que no haya educación. Para eso. ¿Para qué otra cosa podría hacer alguien periodismo que no sea para que la gente conozca todo lo que pasa, entienda, razone y luego decida? Para eso. Mi papá también solía escribir alguna poesía. Hizo varias. Le gustaba mucho. Se la llevaba a mi papá y mi mamá le hacía creer que era un verdadero poeta. Nosotras, un poco más exigentes, éramos bastante más generosas de decirle, ay, qué lindo papá, pero qué deprimente lo que estás escribiendo. Todas eran un lamento. Claro, ¿qué otra cosa podía salir del alma rota de un chico de 5 años que llegó a la Argentina sin nada y que se fue este viernes bien organizado, feliz, con su etapa cumplida, con su misión cumplida, y que nos dejó llenas, pero llenas, con todos los bolsillos repletos de siembra? Porque te repetía todo el tiempo que si no sembrás y nunca vas a cosechar absolutamente nada. No solo se refería a las semillas, ni a los hijos, ni a las familias. Se refería a lo que uno siembra. Puede sembrar conductas, puede sembrar convicciones, puede sembrar modos de vida, puede sembrar maneras de encarar cada día. Bueno, eso nos enseñó mi viejo. A sembrar cada día si alguna vez queremos cosechar algo. Y yo ayer coseché esto. De una persona a la que quiero mucho. Mira, papá, a veces quiero irme intensamente de unas cosas para estar en otras. Quiero salir de abajo de los techos y sobre todo quiero olvidarme de las cosas que se pueden comprar y vender. Quiero volverme cualquier arbolito en las veredas o perdido al costado de la ruta, uno de esos perros sueltos, un pajarito, de los que se paran en los cables, de los que se esconden entre las hojas. Esas cosas en las que nadie se fija, que nadie va a mirarlas, pensando en comprárselas. Un yuyal, un reflejo en el agua del zanjón profundo que vimos ayer. Un puñadito de cosas que también las encuentro en el campo cuando voy, en la parte de atrás del pueblo. Y que bien mirada, fíjate, nunca son muchas. Yo creo que esto, Sonia Scarabelli se lo dio a mi amiga para que ella me lo regalara a mí.
¿Qué le pasa a Matías San Hilario? ¿Están mosqueando, llorando? Sí. Buenos días. Bueno, Como para ¿Sabes no. qué es lo peor? Que quiero contarle a la gente que antes de empezar el programa, ¿me estoy escuchando mal yo? Sí, no, está perfecto. Esto- Está pegando al micrófono. Yo eso nomás. estoy Sí, todo no torpe, qué sé yo. Antes de empezar el programa le corté servilleta a Lili. Para ella. Para ella y la Claro. usé yo. Pero bueno, nada. Nada. ¿Qué? Bueno, quiero decirte una cosa. Decime. Si en algún momento te perdés, Matías, busca en la edición 1290 de La Opinión los nombres Ajá. y los apellidos de toda esa gente No, por que armó la epopeya de este pueblo en algún momento. Me y parece tremendo lo es que impresionante. acabamos de escuchar en términos de... Era un listado que decís, ¿cómo nos pasó esto, no? Sí, que no lo leí todo. No, y cómo nos pasó como ciudad, cómo nos pasó esto, o sea, ¿en qué momento dejamos que se nos cayera todo en los pies, digamos? Sí, es como muy loco, porque lo que creo que había es un orgullo colectivo de hacer cosas. Sí. Había un orgullo colectivo de hacer cosas, y me acuerdo cuando pegábamos Capital de la Rosa y qué sé yo, y Pero Fiesta de la bueno, Naranja. vos ibas nombrando. La y perla yo del iba Paraná. personalizando. O sea, Claro. físicamente Tremendo. se me representaba toda esa Tremendo. gente. Y andábamos repartiendo calcomanías, poniendo la en los autos, que esto conocíamos. propaganda gratis, ¿viste? Pero- qué sé yo, pero no, bueno. no, impresionante. O, Bueno. Impresionante. yo que por ahí más cerca en el tiempo, cuando íbamos a Expo Agro y no al principio me acuerdo, en los primeros años no teníamos para poner un stand, y íbamos a la puerta y repartíamos Folletos. folletos de la opinión y demás. O sea, me parece que todo, ¿cómo nos pasó todo eso? ¿Cómo no hicimos nada? Claro. Sí, no sé qué fue lo que nos pasó a todos los Nos hijos y los anestesió. nietos, pero la verdad es que ha sido, o sea, es una historia que, reitero, la pueden buscar o sea, ese listado de gente. Yo sé que mucha gente que hoy nos escucha más gente porque estamos también por radio, por APA, la 91.5, que cuando escuchó los apellidos de sus familiares, y a lo mejor no escuchó otros porque no pude leer toda la lista, obviamente, o sea, era muy, muy, muy larga, pero que lo que les digo a todos esos descendientes es que ustedes fueron partícipes de esto. O sea, Claro. entonces es como increíble que seamos nosotros los que nos dimos por vencidos. Creo que tiene que haber toda una generación que pueda generar una nueva epopeya y volver a estar orgullosa de San Pedro. Cuando ponía estos ejemplos de situaciones, digamos, que me han hecho tan observadora de todo, que paso por un lugar, me choco con las noticias y todo, y voy mirando cosas, es porque precisamente me choca acostumbrarme. Pero, o sea, no lo puedo Claro, no puedo claro. tolerar acostumbrarme a ver, no que seamos pobres, porque a cualquiera le puede pasar, ¿no? O sea, que el país se vuelva pobre, sino a la desidia, la negligencia, el mal gusto. yo te voy a decir una cosa. Las Ayer- cosas terribles. Ayer hablábamos con Sandra y Mabel, mirá, lo voy a traer a la charla que teníamos ayer a la tarde con ellas, de cómo estaba Ramallo y cómo estaba San Nicolás. Ay, sí. Porque yo hice el comentario, que creo que vos también lo hiciste esta semana, de que estaban arreglando las calles, las veredas en Buenos Aires, Sí. ¿no? Y entonces decíamos, claro, es difícil comparar a San Pedro con Buenos Aires por una cuestión de presupuesto, de gente y demás. Pero sí podemos comparar a San Pedro con Ramallo o con San Nicolás. Y Por entonces, ¿en qué momento Pero si nosotros... ellos eran pobres y nosotros éramos Exacto. ricos. Entonces, ¿en qué momento vos vas a Ramallo y decís, siento que estoy en la costa de cualquier ciudad costera importante, y vas a la costa de San Pedro o andás por el centro de San Pedro? Yo les decía ayer, antes de ayer, que anduve caminando por 3 de febrero y Mitre, Sí. pleno centro de nuestra ciudad, hecho mierda. Sí. Bueno, y esto que contaba, de que así que mientras que hacía los trámites y todo, una sola cosa voy a decir, que para mí simboliza la decadencia y el robo. ¿Qué es lo primero que vos haces cuando se te muere un familiar? Avisarle al resto de la familia. Claro. Sí. Ujú. ¿Sí? Para avisarle al resto de la familia que tú tenés que hacer un trámite, etcétera. ¿Qué usás el día de hoy? O sea, pensemos que yo soy de la época de la central telefónica con Claro. enchufe, ¿no? Claro. ¿Qué usás? WhatsApp. El WhatsApp. Claro. ¿Sabe una cosa? Ay, no. En servicios sociales de la COPSER, en la sala velatoria de la COPSER, claro, nadie lo dice, ni nadie lo va a decir, porque el día que estás ahí es porque estás velando a un familiar o un amigo. Claro, obvio. Y entonces no andás con estas cuestiones. No hay wifi, no hay internet. No. No hay internet, pero no hay internet tampoco para los empleados, solamente tienen en las computadoras. O sea, digo, pero vos me estás diciendo en serio que acá no hay internet en el lugar donde uno necesita, che, tengo que hablar con la municipalidad, tengo que hablar con el cementerio, o sea,
Obviamente, muchos no se quejarán porque tienen datos en el celular y todo, pero me preguntaba cómo hacían, ¿no? Qué sé yo, no Claro. sé, yo en mi caso que tengo una hermana que estaba viajando de España, otra que estaba viniendo de Hurlingham y demás, digo, ¿cómo hace la gente? Y de qué tanta, porque como nos seguimos muriendo y todos vamos ahí, Sí, sí. digo, ¿cómo es que nadie dice que esto está pasando? Porque digo, mirá que tenés que ser berreta. O sea, tenés que ser berreta para no tener un abono de internet con alguna, o sea, es Como una, el que bueno, tenemos cada uno nada. en su casa. No quiero, Espera, no quiero enredarme en esto. Yo quiero hacer un comentario más, No. ni hablar del cementerio. Bueno, Ay, Dios. Yo tenía años sin ir al cementerio. claro, ustedes. Yo de verdad nunca, o sea, creo que la última vez que fui a hacer un móvil de este programa hace mínimo 10 años. Tremendo, No, no. tremendo, las calles, la desidia, todo roto, todo abandonado, todo. No, tremendo. Pero bueno, viste, cuando te dicen, y bueno, vos al final no ves nada bien. Y la verdad es que te digo una cosa, Qué entre difícil. lo que vi y lo que veo, o sea, lo que hay que esperar que yo no viva un siglo. Sería así, claro. La verdad es que no tengo mucha... Claro. Porque digo, claro, todo lo que ha visto mi padre en un siglo, que viene de negar de la guerra, con de extrema pobreza, donde se repartían el hueso para hacer un caldo, Bueno, Mal. a esta, que para él era la abundancia. Ustedes ven en la casa de mi viejo y yo digo, ay Dios mío, como está todo despintada, con humedad, qué sé yo, pero para él no era importante todo eso. Claro. O sea, era, y dice, ¿y para qué si yo capaz que ya me voy a morir y me vamos a gastar en pintura? ¿Y para qué? O sea, No, le estaba guardando. por favor, Sí, bueno. él lo pensaba así. en estos Prioridades últimos años, de decía, generaciones, claro. Así que bueno, estaba viendo ahí una amiga que me iba a traer un mate, pero parece que no, dame una vuelta Ahí ahí. está, ahí está. Dale, pasanos. Lili Berardi Respira Radio. APA 91.5. Radio San Pedro. Bueno, ¿de qué se van a acordar ustedes? El momento más feliz que han vivido en San Ah, Pedro. Nos han enviado fotos, consignas de sí. todo y demás. Yo me tomé esta primera horita, pero no crean que les vamos a dar respiro. Hoy también vamos a hacer un programa con todas las noticias. Muchas gracias a toda la gente que está escribiendo. Me encanta. Mira vos, que cada tanto se me ocurre una frase. Estaba improvisando, Pablo, te lo juro. O sea, no estaba leyendo. Dice, capital colectivo de hacer cosas. La frase del siglo, me dice. Bueno. Te estuve escuchando, piel de gallina. Seguiremos sembrando. Saludos. Bueno, sí, no tengo la menor duda. No voy a mencionar el apellido de la persona que me está escribiendo, se llama Pablo, pero no tengo la menor duda de que vas a hacer una gran siembra por una gran persona. O sea, esa es la otra, ¿no? La cantidad de grandes personas que uno Uf, conoce. por favor. Grandes personas anónimos por ahí que dicen... que tampoco quieren ser calle ni monumento, quieren simplemente Sembrar. poner su granito de arena. Bueno, repasamos algunos mensajes. Acá me dice Daniel, ¿sabés qué decía mi papá de San Pedro? Que era un paraíso, porque acá la gente tenía trabajo todo el año. Seguramente en estos días mi papá y tu papá se juntaran los dos a charlar como lo hacían cuando yo era muy chico, me dice Daniel. Ay, Daniel Vicens. Y los escuchaba hablando de las nuevas variedades y proyectando siempre para adelante. Sí, muy impresionante esas charlas que tenía. Yo pensaba, ¿cuándo nos vamos a ir de acá? Porque a veces, No, o sea, basta no, ya, porque sí, él, sí. o sea, como los días de semana trabajaba para el INTA, iba para el INTA, y los fines de semana nos llevaba a trabajar a nosotros al campo, cuando veníamos del campo se paraba en lo de alguno que le decía, sí, ingeniero, sí. ¿qué le parece tal cosa? Y se quedaba hablando horas y horas. Uno de los lugares donde se quedaba era acá, en lo de Vicens. Claro. Que bueno, Vicens es uno de los orgullos sanpedrinos. Claro. O sea, es impresionante lo que logró esta familia, que también, o sea, lo tenía que ver con la pala en mano en el momento en que tenían apenas el viverito. El Sí, viverito. Y los chicos y Bueno, todo. admirable la historia de la familia Vicens. Tenemos un vos montón tenés- de bueno, tenemos un montón de leamos mensajes. mensajes hasta la Le hora. recordamos a la gente que estamos en el 420-100. Araceli está atendiendo el teléfono, así que nos pueden llamar. Y si no, nos pueden mandar su mensaje o su audio al 1547-9958. En el día de hoy estamos recibiendo mensajes de audio también, por supuesto. No me estoy riendo de vos, Matías. No, me ya estoy, sé, ya me sé. estoy riendo de Pancho, nuestro memero. Ay, Pancho. Ya me ¿qué mandó, le me pasó? pregunta, no, me dice si... ¿Qué hizo? No, me está preguntando si también se chocan las palomas y el wifi de la COPS. Claro, puede ser que se lo haya llevado. El gavilán se lo llevó. Ah, al- Gavilán. Muy muy bien. bueno. Qué raro. ¿Viste? Ahora después les Qué mando rápido. un video, dale. No, Muy es bien. muy Vamos, rápido. vamos. Gladys Escuchando. dice, mis condolencias para mi querida Lili y demás en la familia, mucha fuerza.
Tenemos muchos mensajes de ese estilo. Marta nos Ay, las recuerda afueras que que hoy es el... tengo acá. Bueno, la luz blanca ahí nos está medio matando. No, otro plano. Que No se nota que empecemos, se no nota que he empecemos. llorado, se nota que he llorado. No Fuera. empecemos. Marta nos recuerda que hoy es el último sábado de enero, ya se nos pasó el primer mes del Sí. año. Ah, Ay, Gracias hoy a tenemos Dios, los porque sorteos más de la guía. largo, mirá, qué Tenemos los sorteos de esperanza la de guía pobre. Club hoy, pues es el último fin de semana de enero. Ah, ¿Qué 6 tenemos? sorteos tengo, así que voy a hablar con oyentes. Qué bueno, menos tenemos mal. un montón. Mira, Así- este mensaje a vos te va a encantar. A ver, ¿de quién es? Escucha, ¿Qué dice? Norma Olmos Sí. nos dice en el vivo de Facebook que todavía Sí. estamos transitando. Me emocioné cuando dijiste que tu abuela se llamaba Petronila. Nunca lo había escuchado. ¿En serio? Solo el de mi mamá, que se Ah. llamaba Petronila Gatafoni. Mirá. Creí que solo ella se llamaba Yo también así. creí que solamente mi abuela. ¿Viste? Bueno. Hay otra en mi familia que lleva como tercer nombre Petronila, pero no lo puedo decir porque me asesina. Siempre se lo ¿Verdad? quería cambiar. Calculo que ahora se lo va a poner con orgullo. Por supuesto. Sí. ¿Cómo Así no? que hay otra Petronila. Mira, Norma, la mamá de Norma. Ay, Así que- bueno, mandale saludos y te a tu mando un mamá. abrazo grande. Gracias. Che, No, de tu tengo ¿Qué? los sorteos de la guía Club. Sí, pero ahora vamos con Tremendo. después decimos los mensajes Sí, en la próxima, no. en la próxima. ¿Cómo Vamos con no? los mensajes así, Eh, porque también otra cosa decía mi papá, no mezcle lo personal con el trabajo, Ah, no, no se nunca, mezcla lo personal con el nunca. trabajo. Y Bueno, entonces tengo así imposible como, hoy. pero bueno, quiero que sepan que no solo hablé de mi papá, hablé del siglo. Dale. Exacto. Sí. Saludamos a María, a Susana, a Elisa y a Milagros que nos mandan buenos días Ah. y nos están acompañando. Y a toda la gente que ayer se comunicó y yo no le respondí, por ahí Bueno, algunos sí. respondí con un corazoncito, otros de otra manera y demás. Muchas, pero muchas gracias. Otros mensajes, Matu. Marcelo dice mis condolencias a la familia de Lili y besos al cielo para don Berardi. Hugo dice resignación para la familia, admiro tu entereza Lili. Susana dice fuerza Lili, estoy contenta de que estés en el programa. Gladys dice hermosas palabras de despedida a tu papá, un abrazo fuerte Lili. Marisa, hermoso todo Lili, pasaría todo el día escuchando las anécdotas de tu papá, todo lo que hizo, escribió y les dejó de herencia, un abrazo grande. Ahí tengo que hacer 20 horas de programa, más Claro. o menos, con todas las anécdotas de mi papá. Así que bueno, ahí estamos. Le mando un saludo también al licenciado Américo Picagli, a toda la gente. Muchas gracias a las personas que enviaron coronas de caridad, que era también el deseo de mi papá. Las enviamos todas a Rusec, por razones obvias. Él quería que sea esa la entidad. Decía, o a Lusec o a los bomberos. Todo organizado tenía. Todo organizado, así que no nos dio ningún trabajo. Les voy a hablar del tiempo, como Ah. para distendernos un poquito. Tenemos 25 grados, una sensación térmica de 26 Estamos bien, grados. Tenemos el viento que está soplando del sureste y una máxima que va a llegar a los 32 grados hoy. Soleadito, lindo, mañana igual. Marisa te saluda y dice que muchas gracias por compartir tantas anécdotas. Doris dice estoy orgullosa de escucharte todavía, recuerdo los días que pasábamos con tu papá y mi esposo, después te paso fotos juntos. Ay, Saludos sí. y besos Doris de Pauli. Sí, hoy miraba la de Paoli, Doris de Paoli, de es la Paoli. mujer de Macchia. Alberto Macchia. Sí. Don Antonio, tan gentil, fue a mi posta, mira, de vacunatorio, ¿no? Y me dijo despacito por esa vacuna que hay un sueño que quiero cumplir. Claro, el viaje, Antonio, el viaje, claro. O sea, Claro, y él contaba. sí, todo el aparte estaba, ¿qué vacuna me tengo que poner? Porque no va a ser cosas que no me dejen pasar. Claro, Una más. claro. Más vale. Patricia, buen día Lili, soy una fiel oyente tuya, quería abrazarte muy fuerte, mis condolencias para vos y toda tu familia, soy Patricia, muchos besos. Gracias. Y nomás. Flavia dice, Lili, lamento mucho tu pérdida, muy emocionada de escuchar el nombre de mis bisabuelos en esa lista. ¿viste? Qué Mirá lindo. vos. ¿Cuál es el nombre? Flavia Lorena Tadei. Tadei, claro, la familia de los ¿Viste? Tadei, sí, también. Por eso también. te digo, toda gente tan familiar para nosotras que, por ejemplo, tenemos una edad ya considerable. No, pero es cierto que ¿no? muchos de esos apellidos son apellidos de esta ciudad, o sea, de esa ciudad formada Pero sobre esos apellidos. ¿Te acordás de esa gente con los cajones de duraznos o de cítricos, con sus acoplados transitando por los barrios? El galpón Escaduto, o sea, que fue toda una revolución cuando inauguraron ese establecimiento sí. ahí en calle Caseros. Pero aparte siempre San Pedro fue la tierra del durazno, de la ¿Vos sabés naranja. lo que fue de- Gobernador el Castro. día ese ¿te acordás de que fuimos a transmitir con el Handy la antena, ¿no? En la época de APA, que el doctor Sánchez era intendente
y Tauteris Ay, en había comprado Tauteris, una la máquina, máquina. o sea, hizo la apuesta más grande de todas. O sea, Tauteris realmente se transformó en campeón de todo con eso, porque era, o sea, comprarse esa máquina era una máquina tamañadora, empacadora. Claro, para demás. ayudar a los empacadores. Y se la compró a otro sanpedrino, que era representante acá, el señor Villa, que era Vila, en realidad, el papá de las chicas que tienen a tiempo. Ajá. Era el representante de Prodol, que era Sí. una empresa que vendía, bueno, era una tecnología, qué sé yo. Y en el momento, bueno, más o menos fue cuando el mismo día que nosotros fuimos la misma sensación que yo tuve el día que nosotros llegamos a una rotativa. Aprieta el botón y se pone en marcha esa maquinaria. Yo no puedo describir, yo no me voy a olvidar nunca de ese sonido, de lo que fue que todas se empezaron a acomodar todas las frutas, taca, arriba de Claro, casa, unas iban y para que un uno iba para un lado otras y otra iba para el otro Sí. automático. Y claro, era como mejor que ir al cine, al teatro, todo, era ir a lo de Claro, Tauteri y saber claro. cómo andaba la ¿Y máquina. cuánta gente se radicó en Gobernador Oh, Castro gracias a eso? Y bueno, Impresionante. Se nos pasó la hora. Bueno, ¿qué? Acá me dice Luciana, que dice, me vine a escucharte el paseo público y a caminar. Qué lindo cuando el ser amado que parte nos deja tanto y podemos hablar lindo de ellos. Aunque mi papá me dijo que lamentaba irse sin ver un país mejor, no dejes de trabajar, me dijo. Y si plantás, hacé aromáticas, hija. ¿viste? Claro, me está hablando, ¿sabés quién? Luciana Pereira, otro Bueno. pionero del arbolado público en San Pedro. Por eso digo, ¿cómo? Bueno, Luciana, verdes. ¿ves? O sea, algo nosotros no estamos haciendo. Claro. Estamos O anestesiados. sea, algo ¿cómo nosotros me no estamos siento? haciendo, porque Sí. yo digo, o sea, sentada en el paseo público, abajo de los árboles que plantó su padre, Sí. uno acá haciendo su programa, Daniel Vicens en su vivero, ayer me llamó Norberto Ángel, el ingeniero del INTA, que guay que se le hubiera llenado la vereda de yuyos y de todo. Claro, que vos decís, pero, o sea, ahora la limpiaron porque fuimos a hacerle pasar vergüenza, no nada miren más. para arriba. Pero bueno, o sea, se llenó de gente y no de trabajo ese lugar. Y así, tanta gente que, no sé, sí, de verdad, debemos estar anestesiados. Bueno, vamos al informativo de nuestros compañeros de APA y está esperando Gastón. Y después les prometo que hablemos, bueno, hablamos de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran. Oggi non si lava più, l'esistenzialista fa